Hola. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Encantadísimo. Me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, encantado de que estés por aquí. ¿Sí? Es como un templo de la física, ¿no? Bueno, sí, aquí pasan algunas cosas muy interesantes. De hecho, vamos a pasar para verlas. Y mira, te voy a dar un pequeño paseo, tal vez, por algunos de los laboratorios así más importantes. No vamos a entrar de momento, pero te puedo contar qué es lo que tenemos aquí. Oye, teletransporte cuántico, esto es un concepto, muy potente también, ¿no? Sí, es algo que llama mucho la atención, ¿no?, a la gente de fuera porque está acostumbrada a verlo en Star Trek, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es muy distinto a lo que ocurre en Star Trek, ¿no? El teletransporte cuántico va más bien de que información desaparece de un sitio y aparece en otro sin pasar por en medio, y no va de materia, no es que una persona desaparezca de un sitio y desaparezca en otro, eso es de Star Trek. Pero, bueno, aunque sea información yendo de un sitio a otro sin pasar por el medio, pero ¿estamos hablando de escala atómica o de kilómetros? No, pueden ser kilómetros, lo único que la información está en un átomo, está en un fotón, está en algo microscópico, pero la distancia puede ser larga. Intelectualmente, ¿qué es lo que más energía consume de tu cerebro? ¿Cuál es el problema ahora que...? Bueno, desde hace tiempo estoy trabajando conjuntamente con algunos colaboradores de mi equipo y en el extranjero en lo que llamamos redes de tensores. Y es una nueva visión de la física cuántica, de problemas de física cuántica que no sabemos resolver, que no se pueden resolver ni utilizando ordenadores. Tal vez con los ordenadores cuánticos se puedan resolver, pero hemos encontrado una forma que pensamos que se pueden resolver este tipo de problemas. Hemos desarrollado unas teorías matemáticas, unas teorías de física teórica, y eso es lo que lleva no solo a mí, sino yo creo que a bastante gente por el mundo en ese campo. No sé, una curiosidad que ¿cuándo algo deja de ser cuántico y empieza a ser clásico? Es decir, un átomo, una partícula se comporta como en las leyes de la cuántica y un gato, una persona con la clásica. Pero ¿dónde está la frontera? La frontera está normalmente relacionada con el aislamiento. Es decir, cuando un átomo está aislado, se comporta de esta manera extraordinaria. Cuando está en medio de otros átomos, todos chocando los unos con los otros, deja de comportarse. Entonces, si tenemos más átomos y están estos átomos no chocando con los demás, sino que están aislados, se van a comportar de esta forma. Y eso, en principio, creemos que es cierto para más y más y más átomos. Lo que ocurre es que es mucho más difícil aislarlo cuanto más grandes. Y pues un gato pues es imposible aislar. No solo es que sea imposible aislar, sino que se moriría antes de poder hacer nada. No podría respirar porque no puede tener átomos. Entonces, por eso creemos que la física cuántica realmente va desde el mundo microscópico hasta el mundo macroscópico, pero en el camino, por la falta de aislamiento, se convierte en la física que conocemos. Claro. Escuchándote, sí que da la sensación de que la cuántica se está convirtiendo en presente, no solo futuro, ¿no? Sí, la cuántica ya existen aplicaciones y ya existen, digamos, sistemas cuánticos que se pueden comprar. Las tecnologías que llamamos cuánticas son muchas de ellas. Una de ellas es el ordenador cuántico. El ordenador cuántico va para largo plazo, pero hay otras que ya están aquí. Hemos hablado de la criptografía, de los sensores, de la metrología, de los generadores de números aleatorios, de los simuladores cuánticos, todo eso ya han llegado a un nivel potente, ya están aquí y ya están pues, empezando a tener contacto con la sociedad. Los ordenadores cuánticos, que son probablemente los que darán lugar a la revolución mayor, entonces todavía les queda tiempo para llegar. Es que es interesante, porque hay estas dos visiones en el mundo de la ciencia, la curiosity driven, la que dices, busquemos la curiosidad porque eventualmente saldrán aplicaciones, y la mission oriented, la orientada a misiones, es decir, hey, vamos a intentar solucionar problemas concretos.
Bueno, yo creo que las dos son importantes. La mission oriented probablemente sea más importante porque tiene efectos a corto plazo. Pero la más básica, la más basada en la curiosidad, tiene efectos a más largo plazo, pero un impacto mucho mayor. Claro. Y entonces uno puede decir, ¿por cuál apostamos? Pues la idea es apostar por las dos. Por un lado, a corto plazo para tener beneficios para la sociedad, pero por otro lado, a largo plazo para poder descubrir algo como los láseres o como los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos surgieron de curiosity-driven research. Pero los políticos que deberían tener esta visión de trabajar para mejorar la sociedad, no solo a nivel de 2 años, sino a nivel de 20, ¿les cuesta? Sí, sobre todo a los políticos españoles. Yo diría que a los políticos alemanes no les cuesta tanto. Los políticos alemanes tienen una sociedad como la Max Planck, que es donde trabajo yo, en el que el primer principio es hacer investigación básica curiosity-driven, dirigida por la curiosidad. Sí. Y como dices tú, pues hay países en donde esto no es así, están pensando en las próximas elecciones y de vez en cuando, pues cuando llegan algunas elecciones, pues todos los partidos hablan de la importancia de la ciencia y de la ciencia a largo plazo, pero se olvidan enseguida de ello. Sí, también porque la sociedad no se lo va recordando, ¿eh? Eso también es verdad, sí. Sí, bueno, yo creo que muchas veces me preguntan si en España hace falta más inversión para la ciencia. Yo creo que sí que hace falta, pero no es lo único. Hace falta también que la sociedad se dé cuenta de que la ciencia de hoy es la economía del mañana. No es un problema de una sola variable, es de muchas variables y hay que apostar por todas ellas a la vez. Ya que inevitablemente ha salido la comparación, ¿sí? El Max Planck, la sociedad Max Planck sería un poco como el CSIC, ¿no? Centros distribuidos por toda Alemania, con diferentes ámbitos de actuación. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Bueno, hay una diferencia principal que es la financiación. Así como el CSIC te da pues, posibilidades para hacer investigación, te da muy poca financiación para poder hacer esa investigación, mientras que el Max Planck, además de darte pues, las posibilidades de hacer investigación, te da mucha financiación que te permite pues, competir al mayor nivel, ¿no? Tú necesitas pues, un equipo, los mejores láseres, los que habéis visto, veréis en los laboratorios, pues eso cuesta mucho dinero. Y la sociedad Max Planck pues, aporta esa financiación y eso es lo que falta en España. Y luego pues, también tiene una forma de funcionar bastante distinta. Un poco la sociedad Max Planck funciona más casi como una empresa, más que como un organismo público funcionarial. Es algo que es muy competitivo, que te evalúan, dependiendo de la evaluación, pues luego te dan menos fondos, te dan más fondos, te promocionan más, menos. Entonces, bueno, funciona de una manera muy dinámica y que te hace que realmente estés trabajando y compitiendo. I mean, the most important motivation that people were, just giving when they were giving a talk about the analog quantum simulators with collateral theoretical lattices. And so it seems that's not longer the case because probably can be done in America. Un grupo grande, ¿no? Sí, bueno, más que un grupo es un departamento. Es vale. grande de 35 pues, personas que lo formamos y entre ellos pues yo trabajo con 10 o así y los otros pues, son investigadores independientes. ¿Todos físicos o...? La mayoría son físicos, pero también hay varios informáticos y matemáticos. Y he visto muchas nacionalidades diferentes. Sí. Tiene gente de casi todo el mundo, sobre todo de Europa y de Asia, de todos los países, excepto Estados Unidos. Los americanos normalmente les cuesta mucho más desplazarse. ¿Y la formación ya más de base es, en los españoles, por ejemplo, es igual de buena que en otros? Sí. Los españoles tenemos normalmente una formación más teórica, y por lo tanto en la parte teórica solemos ser más fuertes y menos experimental, aunque en los últimos años esto está cambiando, pero eso se nota. Y también me he fijado que un porcentaje muy alto de chicos. ¿Esto es representativo del resto de la física? Sí lo es. En países como Alemania, pues solo el 10-15% de los estudiantes son chicas, pero solo en los países del sur hay más chicas, los países del norte menos, sí. Por ejemplo, en España, yo cuando estudié físicas, la mitad de los estudiantes eran chicas. Antes, cuando hablabais, yo estaba escuchando y salió el término quantum cosmology, cosmología cuántica, que son dos palabras que juntas tienen mucha fuerza, ¿no? Sí, bueno, pues sabemos que la física cuántica y la teoría de la relatividad, las dos revoluciones científicas del año pasado en la física,
pues parece que son incompatibles. Normalmente pues no nos afectan para nada, excepto cuando hablamos del origen del universo, del Big Bang, que ahí necesitamos las dos teorías y como no son compatibles pues no podemos explicarlo. También en fenómenos que ocurren en los agujeros negros, ¿no? Que son concentraciones de masas muy grandes donde la física cuántica también es importante. Y lo que está ocurriendo es que la teoría cuántica de la información, la que explica cómo funcionan los ordenadores cuánticos, la que está detrás de la criptografía cuántica, pues tiene algo que decir en temas de cosmología cuántica, ¿no? Y ahora hay una sorpresa de los últimos años, es que estos dos campos, que parecen muy distintos, pues tienen mucho en común y pues de hecho pues hay muchas conferencias en las cuales parte de los conferenciantes se dedican a la información cuántica y parte vienen de teorías de cuerdas o de gravedad cuántica o de cosmología cuántica. ¿Aplicaciones, por ejemplo, de lo que acabamos de ver? Sí, el teletransporte cuántico tiene una aplicación que se está desarrollando hoy en día, que es en comunicación criptográfica. ¿Pero cómo es? O sea, ¿cómo se hace esto de que un sistema criptográfico tú compras por internet y ningún hacker...? O sea, ¿cómo? Bueno, normalmente la criptografía lo que hace es que la información que le das, el número de tarjeta de crédito, pues se encripta, se convierte en otros números que parecen aleatorios, pero que realmente transportan el mensaje. Pero si uno tuviese una capacidad de cálculo muy grande, como por ejemplo la dada por un ordenador cuántico, podría descifrar y encontrar pues, cuál es el número que has introducido tú antes de encriptarlo. Si uno es capaz de enviar información de un sitio a otro sin que pase por en medio, pues hace que esa información sea inviolable. Y la criptografía cuántica pues, permite hacer lo mismo, es decir, enviar mensajes secretos, pero que no pueden ser violados por nadie, ¿no? Porque como no pasan por ningún cable, pues aunque hay alguien escuchando, pues no va a pasar por ahí la información, va a desaparecer de un sitio, aparecer en el otro y ya está. Y hay pues, incluso algunas compañías que ya venden sistemas criptográficos cuánticos. Ah, o sea, se está vendiendo ya lo de la criptografía cuántica. Ya se está vendiendo, lo que pasa es que es muy caro y todavía no está desarrollado para poder competir con otros sistemas criptográficos, pero sí, es algo que está muy avanzado. Has citado computación cuántica, que es tu principal, creo, campo de trabajo y por lo que eres reconocido mundialmente, no sé si te gusta que lo digan o no, pero nominado Premio Nobel, ganador de las medallas Wolf. ¿Qué sería exactamente un ordenador cuántico? Bueno, pues es un ordenador que resuelve problemas de la misma forma que los ordenadores usuales resuelven problemas, es decir, uno le introduce información, el ordenador la procesa y te devuelve la resolución del problema. Lo que es distinto en un ordenador cuántico es que ese proceso de información se hace siguiendo las leyes de la física cuántica, ¿no? Los ordenadores usuales trabajan con ceros y unos, ¿no? Convierten la información en ceros y unos, y eso se procesa pues, con electrónica, y los cuánticos trabajan ahora con superposiciones cuánticas y eso los hace mucho más potentes. ¿De qué escalas estamos hablando? ¿Es 10 veces más potente o 10.000 veces más potente? Bueno, pues hay problemas los cuales es casi, no diría infinitamente más potente, pero muchísimo, no millones y millones y millones y millones de veces más potente para algunos problemas en concreto. De hecho, hay problemas que si no construimos un ordenador cuántico nunca podremos resolver y con un ordenador cuántico sí que podríamos resolver. Uno tendría que comparar los ordenadores cuánticos con los superordenadores, ¿no? Hoy en día ya hay unos ordenadores muy rápidos, que son los superordenadores, como el que hay en Barcelona, y esos ordenadores no se utilizan para enviar correos electrónicos, no se utilizan para hacer cálculos de este tipo que te he comentado. Y es ahí donde los ordenadores cuánticos podrían complementar y hacer cálculos que ni los superordenadores eran capaces de hacer. ¿Y en qué momento estamos? Yo llevo escuchando sobre ordenador cuántico mucho tiempo y empezaste hace mucho tiempo con este tema. Y da la sensación de que, bueno, a nivel teórico es relativamente fácil de plantear, pero de construir un aparato que realmente funcione como si fuera un salto cuántico. Sí, bueno, lo que se ha hecho es que se han construido los primeros prototipos ya hace tiempo de ordenadores cuánticos que demuestran que funcionan en la práctica. Lo que pasa es que estos prototipos son todavía muy pequeños
y solo demuestran el principio de funcionamiento. Pero lo que hay que hacer ahora es hacerlos más grandes hasta construir un ordenador cuántico, ¿no?, que cumpla todas las promesas que hemos hecho con ellos. Y eso va a llevar bastante tiempo, ¿no? Lo que ha cambiado durante los últimos 3 años es que estas investigaciones y estos desarrollos de los ordenadores cuánticos, de pasar de prototipos a ordenadores más grandes, que se hacían en laboratorios como este de aquí, ahora ya se hace también en empresas, en multinacionales, y eso va a acelerar el proceso, pero aún así yo creo que va a tardar mucho tiempo en, digamos, llegar a la sociedad. Y bueno, a mí me parece alucinante lo que sois capaces de entender y además de hacer, ¿no?, de este mundo cuántico. Pero también te confieso una sensación, ¿eh? Si los ordenadores cuánticos dices que tardarán, la criptografía cuántica sí, hará las cosas más seguras, sensores más precisos. Me cuesta un poco ver si eso será realmente una gran revolución. Avance sin duda. Pues mira, te puedo contestar lo que contestó una vez Faraday, que es un físico muy famoso hace mucho tiempo, ¿no?, que es el que descubrió, los que primero vio uno de los efectos de las ondas electromagnéticas. Ajá. Por aquel entonces, pues lo que era capaz en su laboratorio es de hacer que en algún sitio saliese una señal y llegase a otro de al lado. Y bueno, nadie sabía para qué servía eso. De hecho, el ministro de Finanzas de Inglaterra pasó por allí a ver el laboratorio, porque estaba esa cosa tan curiosa que hacía este Faraday, y dijo, ¿y esto para qué sirve? Y Faraday le contestó al ministro y dice, no lo sé, pero en 50 años seguro que cobra impuestos por esto. ¡Oh, wow! Entonces esto ha pasado siempre, si uno mira la historia, siempre que hemos atravesado una nueva frontera, descubrimos una nueva era, descubrimos unas nuevas leyes, ¿no?, o empleamos unas nuevas leyes, dan lugar a cosas inimaginables. Así que yo creo que más allá de los ordenadores cuánticos, de la criptografía, de lo que sea, pues esto abre una nueva frontera y empezarán a surgir muchas aplicaciones que hoy en día son imposibles de imaginar. Pero a mí me ocurre, que yo hablo con artistas o ahora hace poco con un músico, que hablas de los temas científicos y tal, y aparece el mundo subatómico y la cuántica y dices, cuéntame, ¿no? Sí, pues porque también yo creo que tiene un aspecto filosófico y un aspecto que cambia nuestra visión de lo que es la realidad, ¿no? La visión de qué es lo más allá de donde estoy yo, ¿no? ¿Tú existes? ¿Realmente eres como te veo o eres distinto? ¿No? Esa pregunta que se han hecho la humanidad desde el origen, ¿no?, básicamente de la filosofía, pues da una respuesta muy curiosa y bastante inesperada, ¿no? Que es decir, que realmente la realidad independiente de nosotros no está bien definida, ¿no?, hasta que no observamos. Eso es lo que pasa en el mundo microscópico, y eso, pues claro, da lugar a todo tipo de paradojas, a todo tipo de pensamientos extraños, ¿no?, a replantearse preguntas filosóficas, incluso. Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Tú que cuando te pones así más sesudo, filosófico, cómo ves eso de que estemos hechos de átomos que se comportan de una manera diferente a nosotros, que simplemente somos una acumulación de átomos? Sí, bueno, pues hay muchas preguntas que realmente, si uno se pone a pensar, son fascinantes. Una de ellas es la que has dicho, ¿no? ¿Cómo es posible que una serie de átomos, cuando están juntos en ciertas conformaciones, den lugar a vida? Pues eso, de algo que piensa, algo que tiene sentimiento, algo que tiene, pues que tiene el yo, ¿no?, la personalidad, que reconoce a sí mismo. Bueno, pues eso es un misterio, ¿no?, un misterio de la ciencia, que esperemos que algún día la podamos revelar o descubrir. Y lo mismo pasa en cuanto a la física cuántica, ¿no?, en cuanto te dice que lo que hay más allá, lo que está más allá, lo que tú percibes, realmente es posible que no sea como te lo imaginas, como tú te crees que te lo dan tus sentidos, ¿no? Y eso, bueno, pues da lugar a preguntas, ¿no? Pues ¿cómo es la realidad más allá de nosotros, ¿no? ¿Cómo es en realidad? ¿Con qué la podemos comparar? No hay nada comparable. ¿Se está engañando? Pues son preguntas muy, muy interesantes todas ellas. Bueno, es que sí, a veces la investigación militar sí que hace que se prioricen ciertas áreas. Por ejemplo, el propio desarrollo de la aviación, o sea, hay dos grandes saltos, antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda. Y de hecho, con todos los pilotos entrenados que había para la Primera Guerra Mundial, dice, oye, ¿qué hacemos con todos estos pilotos, con todos estos aviones? Pues vamos a hacer algo civil y se desarrolla la aeronáutica, ¿no? No sé si en la cuántica, con todo este poder que tiene,
que es controvertido, pero hay el DARPA o instituciones militares trabajando en espionaje, en cosas... Bueno, por un lugar, en Estados Unidos la financiación es muy distinta a cómo funciona en Europa. Allí la mayor parte de la financiación de investigación de cualquier tipo es a través de los militares. Entonces quiere decir que hay mucha gente haciendo investigación de cualquier cosa financiado por militares, esos DARPA, ARPA o lo que sea. Y lo que sí que existe en Estados Unidos, que es distinto a lo que hay en otros países, es una asociación de seguridad, National Security Agency. Y esto sí que les interesa, pues eso, el decriptar mensajes, el que no les lean los mensajes, se dedican a esto. Y ellos son los primeros que se interesaron por los ordenadores cuánticos. Ya no solo construirlo para poder decriptar mensajes, sino saber cuándo lo van a poder construir los demás para saber que a partir de entonces sus métodos de comunicación dejarán de ser seguros. Qué fuerte, ¿eh? Hay esa afirmación, creo que de Feynman, de que nadie es capaz de entender la física cuántica o que hay solo 3 personas que la entienden. Tú eres un referente mundial. ¿Tú te sientes que entiendes en profundidad lo que es la mecánica cuántica? Yo creo que entender la física cuántica se puede entender y de hecho pues muchos físicos cuánticos la entendemos. La cuestión es qué significa entender, ¿no? Cuando te digo, ¿tú entiendes que las cosas se caigan? ¿Por qué se caen? Claro. Pues no se puede plantear, bueno, yo lo entiendo pues porque lo he visto, estoy acostumbrado y no me sorprende. Bueno, pues a mí la física cuántica la veo, estoy todo el día con ella y no me sorprende. Ahora decir, entender es comparar con algo de lo que tienes experiencia, de tal forma que no te sorprenda, ¿no? Y la física cuántica, si no te has metido, no trabajas con ella, pues te sorprende y por lo tanto no se entiende. Yo creo que se refería a eso Feynman cuando hablaba de... Vale. Entonces, claro, tú puedes entender que algún fenómeno cuántico, decir, mira, efecto túnel, pues esta partícula está ahora en un sitio, ahora en otro y no pasa por la mitad. Puedes aceptar más que entender, quizás. O... Sí, bueno, es lo mismo que todas las leyes de la naturaleza, porque claro, 2 cargas eléctricas repelen. Claro. Bueno, pues tú te lo crees, ¿no? Lo aceptas y entonces ya a partir de ahí pues ya puedes entender por qué se producen algunas reacciones químicas y otras cosas, o por qué las cosas se caen. Bueno, te lo crees y una vez te lo crees ya pues ves que si saltas te vas a caer al suelo, ¿no? Pues pasa lo mismo en la física cuántica, hay una serie de conceptos básicos que te los tienes que creer, ¿no? Que son los axiomas y a partir de ello te acostumbras, los utilizas y no te sorprende nada. Pasa lo mismo con la física cuántica. Sí, es que es claramente la conexión entre ciencia y filosofía, ¿eh? Porque sí, es verdad que en eso que estás comentando de comprender los fenómenos, o sea, la ciencia te va dando información, pero al final es como que para asimilarlo todo necesitas un contexto. Sí, necesitas experiencias, ¿no? Por eso la física cuántica es tan difícil de asimilar por la gente que no trabaja en ello. No es comparable a nada. Esto de que un objeto de una forma esté en 2 sitios a la vez, pueda estar en superposiciones, en estados entrelazados, no te puedo decir, no, para entenderlo es que es como si, porque no hay un como si en nuestro mundo macroscópico, es una cosa que solo ocurre en ese mundo microscópico. Por eso es tan difícil de explicar, porque no lo puedo comparar con una experiencia que tú tengas. Sin embargo, sí que lo puedo comparar con experiencias que yo tengo, porque yo llevo mucho tiempo trabajando en eso y ya no me sorprende. Por lo tanto, sí que lo entiendo, sí que lo comparo, no tengo ningún problema en aceptarlo. Claro. Y este gran reto de la física así monumental, de unir la teoría cuántica y la relatividad de Einstein, tener una teoría del todo, ¿lo ves viable en corto plazo? Yo lo de unir la teoría cuántica con la gravedad me parece que es posible que se haga, ¿no? Y que se haga en un tiempo pues no demasiado largo. Lo que no me creo es que eso sea la teoría del todo. Es decir, que no haya otras fuerzas que no conozcamos, que no sean ni gravedad, ni sea la teoría cuántica, sino que hayan otros tipos de energía, otros tipos de materia, otros tipos de lo que sea, pues que no los hayamos descubierto porque no los podemos medir o porque no están en nuestro entorno, porque están en otro sitio, porque no tenemos la precisión adecuada para poderlos medir. Creo que los científicos pues creemos que sabemos mucho y de hecho pues sabemos mucho, pero yo creo que estamos rascando la superficie de una bola y que todavía queda todo lo de dentro por descubrir y eso pueden pasar muchos años o millones de años, ¿no? Antes de descubrirlo. Bueno, Stephen Hawking con el universo en una cáscara de nuez planteaba eso, ¿no? Es decir, igual estamos dentro de una cáscara de nuez y nos sentimos reyes de un universo infinito. Sí, yo creo que pasa, ¿no? Cada vez que cuando descubrimos muchas cosas
nos damos cuenta de lo poco que entendemos otras, ¿no? Entonces, bueno, eso o sea, yo no creo que la ciencia se acabe, ¿no? Ya ha habido varias veces que ha dicho, no, las matemáticas, bueno, la física, la ingeniería, se ha acabado, ya lo entendemos todos, ¿no? Eso no lo creo. Esto es lo mejor de todo, o sea, sí. Voy a tener trabajo.